Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí Alex Aguayo y bienvenidos y bienvenidas al Mar de Ilustrados, de la programación cultural, de Siroco Cultural, junto a la Casa de la Mar y Valmúsica. Hoy es un día de estos que apetecen, sobre todo en este tiempo de retiro y confinamiento. Nos juntamos los colegas en un garito a tomar una buena cerveza y a hablar de poesía, hablar de arte, y qué mejor persona para ello que Mr. Perfume, para mí uno de los artistas más polifacéticos y más interesantes del panorama valenciano. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Pues nada, vamos a hablar, pues eso, como si estuviéramos de tertulia en cualquiera de nuestras conversaciones, en cualquier cafetería, tomando una cervecita y un vinito, Perfecto. ¿sabes? Fenomenal. Pues, pues nada, lo primero, yo te tengo que dar la enhorabuena por Transirac. Por desgracia no la había podido leer hasta hace unos días que he tenido la suerte de poder mudarme con la fase uno. Y bueno, ese ritmo trepidante, sin dejar de lado lo negro, el humor y la reivindicación, me ha parecido espectacular. Para mí tiene que ser así. Qué guay. Cuéntame un poquito qué acogida está teniendo la obra. Pues la verdad es que estoy contentísimo con Transirac. Yo los dos últimos libros los había publicado con Chebooks, que es un subsello de Contrabando, que es una editorial de aquí de Valencia, que es una editorial fenomenal, con un montón de gente que curra muy bien. Y este era como el primer saltito a una editorial que no era de aquí, que son Niños Gratis, que es una editorial de Madrid, que es una maravilla, ¿no? Y, y entonces contento en todos los aspectos, contento con los editores, con Paz y con Weldon, que son una maravilla de gente que cuidan un montón a los autores, que cuidan un montón los libros, que hacen estas ediciones tan bonitas, estos libritos pequeñitos, pero que son desplegables y tal. Y luego, por otro lado, disfrutando mucho de ver que el libro se está leyendo bastante, que a la gente le está gustando mucho, ¿no? Porque cuando uno escribe un libro siempre lo escribe ahí, bueno, por lo menos a mí me pasa mientras lo escribo, sí creo que estoy ahí como con algo interesante y que estoy disfrutando durante el proceso, pero luego el momento justo antes de publicar siempre es un poco loco de decir, vale, por favor, que le gusta a la gente, ¿no? Y cuando das un saltito editorial y piensas que lo va a leer más gente, todavía te preocupas más, ¿no? Porque te ves un poco más expuesto a decir, bueno, a ver si a la gente le interesa, pero la verdad es que las críticas están siendo muy buenas, el libro se está vendiendo muy bien, así que encantado en todos los sentidos. Qué maravilla. La verdad es que no me ha impresionado mucho. A mí, sinceramente, siempre que leo algo, alguna creación tuya, me impresiona el bofetón que me da, ¿no? Normalmente. Y no puedes parar de leerlo, ¿sabes? También me pasa muchas veces cuando recitas la poesía, que de hecho hemos podido trabajar juntos en varias ocasiones, incluso una fue, tú eres uno de los protagonistas, ya no comiste perfume la banda, sino con tus poemas. Eras un artista de rock más en un festival de rock, ¿sabes? Entonces me parecía flipante. Y claro, lo típico que ves que no sabes cómo va a funcionar, pero funcionó espectacular. Ese ritmo trepidante, ese ritmo del rock and roll. Por eso te llamo el Carver valenciano, ¿no? Sí, a ver, digamos que la parte oral, la que hago en vivo de recitar los poemas y tal, en los últimos años lo hice mucho, entonces, bueno, hasta cierto punto controlo el tono de lo que estoy haciendo, sé más o menos las cosas que funcionan. Es también un tipo de textos que para hacer orales funcionan muy bien. Al principio también utilizaba otros que no funcionaban tan bien, lo vas puliendo, ¿no? En realidad vas puliendo la herramienta. Con los libros siempre es un poco diferente porque al final, para empezar, yo escribo un tipo de novelas que no son novelas al uso, ¿no? Entonces siempre hay ahí como un punto de miedo que es el de, vale, un lector no acostumbrado a leer un tipo de cosas, digamos, que no respeten el ABC, no es que yo haga unas novelas súper experimentales, pero no respetan el ABC del libro común. Entonces siempre hay ahí un miedo de, bueno, la gente le va a gustar o va a pensar, ¿esto qué es? ¿No? Pero la verdad es que al final siempre creo que tenemos un problema a veces, los escritores y las escritoras, ¿no? Que es pensar que el público es un poco menos, no quiero decir inteligente, pero sí menos atrevido de lo que luego es, ¿no? Luego resulta que de repente el público lee y puede disfrutar de cosas que no son un estándar, ¿no? De una novela con planteamiento, nudo y desenlace en la que ocurre una serie de cosas, hay un misterio al principio que tú tienes que desvelar al final. Resulta que la gente, lógicamente, sí puede, ¿no? Con esos libros. Al principio le pueden extrañar un poco o pueden no saber muy bien a qué juegas, porque al final este tipo de libros que no son
novelas clásicas, lo que pueden hacer con un lector que solo es de novelas clásicas es desconcertarlo un poco al principio, no porque no entienda lo que está leyendo, sino por las expectativas de cómo funciona un libro. Pero cuando pasan un poco ese primer miedo de cómo tiene que funcionar un libro y si este libro está funcionando así, yo creo que luego la gente lo disfruta, ¿no? Habrá gente que habrá odiado el libro también. Pero en general las críticas están muy buenas, ¿no? Sí, por supuesto. Además lo comparto. Creo que es algo que ocurre en todo el ámbito cultural. Yo, sabes, a lo mejor en mi posición de promotor y todo esto, sobre todo cuando trabajas para otras personas, claro, lo que buscan es que la respuesta sea muy fuerte, cuanto más fuerte mejor, de hecho. Y teniendo un panorama underground tan rico en Valencia, muchas veces tienes que ir a algo comercial porque se supone que es lo que vas a vender y es algo que también está cansando mucho, ¿no? Y sobre todo, por Claro. lo que has dicho me parece muy interesante, porque parece que el lector, en este caso, el consumidor de música, quien sea, hay veces que no, que la sociedad piensa que es que no tiene por qué ser inteligente. O incluso a lo mejor que es algo que admiro, ¿no? De la gente que escribe sin tapujos, sin pelos en la lengua, es que evidentemente hay una mano oscura por ahí que lo que quiere es que todos seamos iguales y que el arte, la literatura sea toda la misma, ¿no? Para no hacerte pensar. Claro. Fíjate, yo creo que tenemos yo trabajo, mi trabajo normal, trabajo en un centro ocupacional, ¿no? Trabajo en salud mental. Y yo todos los viernes voy a ver exposiciones con la gente del taller en el que trabajo. Entonces, desde el minuto uno, yo estudio Bellas Artes, desde el minuto uno cuando vamos a ver exposiciones, desde el primer día que fuimos, lo primero que les dije antes de entrar es, olvidaros vamos a quitarnos el prejuicio de lo que es bueno, de lo que es malo, de si esto hay que entenderlo o no hay que entenderlo. Vamos a empezar a ver, en ese caso, exposiciones, pero en general los productos culturales como algo que vemos si nos interesa o no nos interesa, porque no a todo el mundo, para empezar, no a todo el mundo nos tiene que interesar lo mismo, ¿no? A lo mejor tú y yo ahora empezamos a comparar autores que nos gustan o poetas o cineastas o lo que sea, y a lo mejor coincidimos en unos un montón y en otros no coincidimos nada, ¿no? Y eso tiene sentido. Es decir, no nos tienen que interesar. Hay un problema que es el de la obra de arte, que es que las cosas buenas le interesan a todo el mundo, y eso es falso. Hay cosas que nos interesan a unas personas porque conectamos por emocionalidad, por la experiencia que hemos tenido, por lo que sea, conectamos con distintas cosas. Entonces, lo primero que habría que perder es el respeto a la obra de arte o, en nuestro caso, al producto cultural. Vas a ver una exposición y o te interesa o no te interesa. Lees un libro y o te interesa o no te interesa. Y eso no convierte el producto cultural en un producto mejor o peor. Pero si no perdemos ese respeto a la norma y a la obra de arte o a la gran obra, siempre estamos condicionados a la hora de disfrutar algo o a la hora, sobre todo, de no disfrutarlo, ¿no? No podemos ir a una exposición de Miró y decir, es que no me interesa. Oye, es que a lo mejor no conectas con eso, ¿no? Y no pasa nada. Claro, efectivamente. Pues bueno, yo creo que quiero que sepas que tienes libertad absoluta si quieres leer un pasaje de Transirá, si quieres recitar algún poema. Creo que al público le puede interesar mucho y así, aparte que estamos hablando de tu obra, dos personas que sabemos, somos tú evidentemente, que es tu obra, y yo que te he seguido desde los inicios, por así decirlo, creo que hay gente que seguramente que le interese. Así que quiero que sepas que tienes la libertad absoluta. Esto es una conversación entre colegas, como cuando me enseñas a lo mejor algo que has escrito. Vale, si quieres, tienes toda la razón. Yo normalmente las presentaciones de los libros suelo empezarlas leyendo algún fragmento del libro, porque si no, efectivamente se convierte en lo que tú dices, ¿no? Dos personas hablando de algo que el que está viéndolo no lo conoce. Entonces, normalmente las presentaciones de Transirac las he empezado leyendo el primer capítulo, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Maravilloso. Todo el mundo tiene cáncer, sin excepción. Al menos todo el mundo que yo conozco. Todo el mundo tirando de goteros y sobre sillones orejeros o fumando o paseando alegremente bajo los productos que emiten los chemtrails. Una mujer dice, bajo a que me pongan el casquete, así es como lo llaman. Me irradian la cabeza y luego vuelvo como un cohete. Lo dice en chándal y con una sonrisa en la boca. Es una mujer pequeña y su hija dice, han venido tan temprano a por ella que no he podido ni peinarla, pero no importa porque con el casquete no se nota. La señora tiene 4 focos cancerosos y dice que le han encontrado bichos en uno de ellos y seguramente se va a morir en unos pocos días. El médico se pone a explicarles la película Powder para ejemplificar algo, pero la referencia se tambalea un poco cuando admite que no entiende muy bien si los poderes de Powder son de origen psíquico o de otro tipo. En los 80 todo el mundo tenía SIDA
El SIDA lo inventaron en un laboratorio. Magic Johnson, Robert Mapplethorpe, Saddam Hussein. El médico se olvida de las alusiones pop y dice más seriamente: serán 3 ciclos de quimioterapia y 10 sesiones de radio. Freddie Mercury también. Saddam Hussein murió de SIDA en 1998 y desde entonces uno de sus dobles tomó el control. Es evidente el cambio en las políticas iraquíes a partir de ese momento. En la sala de espera, además de una televisión de tubo, hay una enciclopedia de los 90. Podéis comprobarlo ahí si queréis. Mi hermana y yo, en aquella época, fumábamos cigarrillos y jugábamos al Street Fighter en las salas recreativas que había a 2 calles del instituto. No jugábamos muy bien, pero había que aparentar. La señora de la habitación tiene las piernas flaquísimas. Los 4 focos cancerígenos son en el pecho, las ingles, la garganta y la cabeza. Dice que el origen fue un melanoma en el pecho y que cuando se lo abrieron salieron bichos volando. No para de decir cosas de este tipo y yo no sé si son metáforas poéticas o está completamente loca. Algunas veces nos metíamos en peleas, en la época del instituto, digo. Las cosas que dice y que le pasan a la mujer del pecho lleno de insectos las sé porque mi hermana y ella están en la misma habitación ingresadas. Así que la veo y la oigo mientras estoy aquí con ella. Mi hermana también se muere de cáncer, como todo el mundo. La hija de la mujer del casquete dice: tener más boletos no significa que te toque la lotería. A veces le toca al que solo ha comprado uno. Mi hermana y yo nos peleábamos las clases y nos íbamos a fumar a los recreativos y a la estación de autobuses. Éramos bastante rebeldes y hacíamos lo que nos daba la gana. Mi hermana y yo solo nos llevábamos un año. Y ojito con hacernos broma. Nadie nos tosía y si hacía falta nos partíamos la cara. Una vez robamos una moto para escaparnos de casa y nos emborrachamos y nos estampamos contra un coche. Lo repetiría ahora mismo, exactamente igual. Así quiero yo a mi hermana. Y una vez nos metimos ketamina y a mí me dio un chungo y mi hermana me dejó en la puerta del hospital y se tiró toda la noche fuera, escondida entre los matorrales, esperando para ver si estaba bien. Y por la mañana la encontraron medio congelada. Estaba azul. No se murió ella de milagro. La señora del casquete dice: por la noche he soñado que me dejaban unas flores en la habitación, en la mesita, cerca de la cabeza y de la radiación que me emanaba del cráneo. Las flores crecían hasta llenarlo todo y hacían explotar las ventanas. Mi hermana tiene una cicatriz en la ceja que se hizo cuando nos estampamos con la moto. La llamábamos la A7, a la cicatriz, porque es el nombre de la carretera en la que casi nos matamos. Los del coche no se hicieron nada, pero nos gritaron y casi nos pegan. A nosotras nos castigaron, pero nos dio igual porque no conocíamos a nadie que hubiera hecho algo así. No conocíamos a nadie que hubiera ido tan lejos. Aparecen los médicos por la puerta. Se llevan a mi hermana al quirófano. Yo la cojo de la mano y le digo que todo va a salir bien, que no debe tener miedo. Le digo un montón de cosas como esas y le doy un beso en la frente. Me meto en el baño, que no quiero que la señora de los bichos y su hija me vean llorar. Bastante tienen con lo que tienen. Ese es el primer capítulo del libro. Bestial. Esa realidad cruda, tío. Es espectacular. Con este capítulo pasó una cosa en la presentación en Valencia que a mí me hizo mucha gracia, que es que, claro, la gente que viene a verme cuando recito poemas está acostumbrada como a que haga cosas como muy humorísticas, muy bestias, pero muy humorísticas. Entonces, cuando leí este texto en la presentación, todo el mundo estaba esperando a que hiciese algo cómico y entonces la gente se iba riendo y el texto es terrorífico, ¿no? El texto cada vez es más terrorífico, pero la gente iba haciendo jajaja y yo estaba alucinando. Pero sí. Yo de hecho no sabía lo de Saddam Hussein. Me preocupó cuando lo leí. Ya lo sé, pero eso es una enfermedad, ¿no? También es como un mecanismo que tiene siempre de control poblacional. Incluso ahora están hablando de que toda esta pesadilla que estamos viviendo tiene algo que ver con eso. Pero sí, la verdad es que yo sí que no tuve la suerte. Recuerdo que me invitaste y por cuestiones laborales no pude ir a la presentación. Pero, claro, como hubieras dicho, ¿no? Esta realidad tan cruda y este texto que realmente es infernal, sí, es totalmente real y puede ser una experiencia horrible que está pasando una persona en cierto momento, pero es realidad y no tiene nada de humor. Claro. Entonces, bueno, claro. Para mí el humor dentro de mis libros, incluso dentro de mi música, para mí el humor es muy importante, ¿no? Y el humor es una herramienta que a mí me interesa mucho, primero, porque es una herramienta que es mi... Yo vivo la vida a través del humor. Es decir, en mi vida normal el humor tiene un peso muy importante, ¿no? En mi obra creativa, en mis libros, en mi música y tal, también tiene un peso muy importante porque además es una herramienta que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? En el libro hay veces que el humor se utiliza lo utiliza el personaje como para quitar hierro a una situación. Hay otros momentos en los que el humor sirve para que te rías de algo
y te sientas incómodo porque no tendrías que haberte reído. Es una herramienta que sirve para un montón de cosas, ¿no? Y que a mí me parece fundamental. A mí siempre me sorprende lo poco que se utiliza el humor en la literatura. Se utiliza muy poco, ¿no? Para la cantidad de libros que yo leo al año que no tienen humor son muchísimos más que los que tienen humor, ¿no? Cuando yo Totalmente. encuentro un libro, como yo he estado leyendo ahora un libro que se llama El Nix, que es un libro que me ha encantado, y es un libro que constantemente, aunque es un libro duro también, porque cuenta cosas bastante duras, pero todo el rato las cuenta a través del humor. De un humor que a veces es bastante incómodo. Pero es una maravilla, ¿no? Porque de repente estás leyendo un libro y te estás riendo de verdad, a carcajada, ¿no? Y eso es una herramienta súper importante y por eso la utilizamos tanto en la vida normal y que en la literatura se utiliza poco, ¿no? O se utiliza menos de lo que sería lo lógico. Y es muy importante, sobre todo para hablar de la realidad. De hecho, mira, creo que estará grabado, si no, yo creo que te lo podríamos pasar o lo que sea. Hubo una charla de estas de la Mar de Ilustrados muy interesante entre Teresa Miró, compañera de Siroco, y Raúl Salazar, y hablaban sobre todo del tema del humor, ¿no? Y de cómo llega a una persona y en qué momento social, y en qué contexto social o histórico. ¿No? De lo de Charlie Hebdo, por ejemplo, y cómo puede incluso crear violencia, ¿no? Pero, claro, ¿quién pone límites al humor? Realmente era la reflexión, me parece muy interesante. Bueno, es que precisamente la historia con el humor es que es un arma súper súper poderosa en todos los sentidos, ¿no? Y por eso la utilizamos, por eso la utilizamos tanto. Eh, el tema de los límites del humor, que a mí me parece súper interesante, yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Porque, en mi opinión, el humor no tiene límites. Quiero decir, yo parto de la base de el humor no tiene límites. Pero también es cierto que yo pongo ciertos límites a mi humor. Es decir, yo hay cosas sobre las que en determinados momentos no hago bromas. Pero es una decisión personal, ideológica y que tiene un montón de connotaciones. Pero desde luego no creo que se le pueda poner unos límites al humor, ¿no? Porque si le ponemos unos límites al humor, estamos poniendo puertas a una herramienta que en realidad no es real. O sea, es como decir que un chiste es algo real y un chiste no es algo real, ¿no? Un chiste Claro. es una herramienta que utiliza algo real para generar otra cosa. De hecho, un chiste es eso, ¿no? Es convertir algo real en otra cosa distinta. Entonces, yo creo que no se le puede poner límites, aunque es verdad que yo se los pongo, pero es una decisión personal, ¿no? Sí, de hecho, uno de los matices de esta conversación que te estaba comentando surge por eso mismo, ¿no? Porque a lo mejor en un contexto actual, una situación actual, un hecho actual, dentro de 10 años puedes hacer humor sobre ello. Ahora la sociedad te crucificaría por ello. Sí, pero es una cuestión, quiero decir, yo no haría ahora bromas sobre la violencia de género. Pero eso no significa que hacer una broma sobre violencia de género sea violencia de género, porque hay un montón de factores alrededor que tienen que ver con el contexto, con un montón de cosas. Por eso te decía que al final hay una decisión personal de dónde pone cada uno de los límites en cada momento, pero partiendo de la base de que es súper importante entender que el humor no genera... El humor es convertir esa situación real en otra cosa, ¿no? No es reírte de la situación real, porque no es verdad, un chiste no es una situación real. No es, cuando te ríes de un chiste de Lepe, no te estás riendo de que la gente de Lepe que vive en ese sitio sea tonta, ¿no? Estás creando una serie de contextos ficcionales que hacen que tú te rías de eso y que lo entiendas y qué tal, pero no es que te estés riendo de eso. Otra cosa es que si tienes dos dedos de frente, sabes que según qué bromas, en según qué momentos, pueden herir sensibilidades y ahí ya entra la decisión de cada uno de si está dispuesto a herir sensibilidades por hacer un buen chiste o no. No sé, yo eso no lo juzgo, la verdad. Me parece muy interesante y además creo que lo importante es que sea el propio artista el que ponga límites a su humor y sepa, por sentido común, por principios, lo que tú has dicho, por lo que sea, cuando tiene que hacer cierta creación con humor o no. Claro. No que te lo impongan desde otro sitio. Eso me parece muy, muy importante. Quería saber, y esto es algo que no sé, la verdad, y que quiero oírlo con palabras. ¿Cuál es tu proceso de creación literario? Vale, O sea, yo
Mi proceso, para empezar, yo tengo una formación un poco extraña porque yo no vengo de la literatura. Yo estudié Bellas Artes, lo que había hecho toda la vida era dibujar, lo que he hecho más en realidad a lo largo de mi vida ha sido tocar y desde hace unos años hasta aquí lo que estoy haciendo más o a lo que estoy dedicando más horas es a escribir. Hasta el punto de que de repente escribir se ha convertido como en mi actividad principal. Pero esa formación, digamos, un poco extraña o un poco que viene de muchos sitios, lo que me ha generado, lo que me ha dado, que yo creo que es algo bueno, es una mirada muy poco prejuiciosa hacia cualquier campo en el que me mueva. Probablemente, por otro lado, me ha dado menos experiencia, menos técnica en algunas cosas, ¿eh? Pero creo que sí me ha aportado algo bueno, que es una mirada muy poco prejuiciosa y una falta de orden absoluto a la hora de trabajar. Cuando yo empiezo un libro, normalmente yo empiezo un libro como empezaba una canción, es decir, sin saber qué es lo que estoy haciendo. Yo empiezo porque tengo una idea de algo muy remota o porque hay algún tema que me está rebotando en la cabeza, porque me interesa lo que sea, y entonces yo empiezo a escribir. Conforme voy escribiendo sobre algo que me interesa, voy avanzando y normalmente por el camino voy encontrando algo, voy encontrando, digamos, unos conectores entre las cosas de las que estoy hablando. Yo me habían preguntado alguna vez, por ejemplo, en Transirac fundamentalmente hay dos líneas. Una es dos hermanas, una está en el hospital porque la otra puede que se muera, y otra línea que es Irak, en la cual hay una persona que han puesto de doble de Saddam Hussein, ¿no? Y no solo eso, sino que Saddam Hussein se ha muerto y este doble va a ser el nuevo Saddam Hussein. Claro, yo tengo esas dos ideas rebotando en la cabeza y cuando empiezo a unirlas no sé de qué estoy hablando. Por el camino voy escribiendo y voy encontrando ciertos temas que son comunes o que tienen que ver con las dos cosas que estoy contando y entonces empiezo a reencauzarlo. Esto tiene una parte que para mí es muy importante, que tiene que ver con no saber desde el principio lo que estoy haciendo, que hace que me divierta más durante el proceso y para mí es importante divertirme durante el proceso porque cuando sé perfectamente lo que estoy haciendo empiezo a no divertirme tanto haciéndolo, pero tiene una parte negativa en mi caso, que es que hay una labor de postproducción y de desechar cosas que es importante y que dura y que me genera mucho trabajo. Yo en la novela nueva que estoy escribiendo, que tengo casi terminado un primer borrador, empezó siendo un libro de 200 y pico páginas, luego se convirtió en un libro de 50 y ahora empieza a ser otra vez un libro de 200 y pico. Por el que he desechado muchas cosas. El problema es que es un método que te hace tirar mucho trabajo, hacer muchas horas en balde. Lo bueno es que es un método que hace que yo todo el rato esté divirtiéndome y alerta, ¿no? Y probando cosas. Pero vamos, yo voy entendiendo lo que estoy haciendo por el camino. Normalmente cuando termino el libro sé lo que estoy haciendo, pero a lo mejor es cuando ya llevo bastante adelantado. Ya no se lo recomiendo a nadie, vamos. Básicamente, si estáis empezando a escribir, no os lo recomiendo. Tened un poco claro lo que estáis haciendo. Pero si teniendo claro lo que estáis haciendo os aburrís, entonces probad el mío, que es más divertido. Es una suerte de cadáver exquisito, pero te tienes que volver loco, tío. A lo mejor, ¿no? También decían que la poesía es el alma de los deprimidos, ¿no? Pero te da ahí como una especie de cadáver exquisito, me parece espectacular. No sabía cuál era el proceso, ¿eh? Sí, que os he visto incluso en el local a Mr. Perfume, etcétera. Sí que sabía más o menos por Pablo, amigo, bueno, en tu caso familia también, que compartimos cuál era el proceso de las canciones, pero me has dejado flipado. Una suerte de cadáver exquisito, me parece muy interesante. Si me haces la misma entrevista hace un mes, de hecho, me preguntaron alguna vez hace un mes y yo respondía, no, yo tengo un proceso súper caótico, pero estoy empezando a dominarlo, ¿no? Es como que ahora empiezo a dominarlo. En el último mes me he dado cuenta de que no. Los dos últimos libros salieron relativamente fácil, fueron bastante fluidos y en el nuevo estoy como hace 3 libros. Otra vez diciendo, madre mía, qué follón, cómo ordeno esto, qué estoy contando, dónde lo quiero llevar a parar. Sí, hay mucho curro de postproducción que es horrible. Pero bueno, es divertido también, el proceso, me refiero. Tiene gracia. Hay que divertirse. Pues entonces, David, podrías crear una escuela, ¿no? Ahora en cualquier diario, ahora parece que todos te van a enseñar a escribir, incluso los mismos diarios tienen sus másters, etcétera, de literatura, de hasta escritor, por tanto de dinero. David debería crear su escuela. Y bueno, creo que sí que das unos cursos para amigos de Madrid, la gente de Pistifactoría. ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste? Sí.
Bueno, el año pasado yo nunca había dado un taller. El año pasado di el primero, que lo di en Madrid, en la Piscifactoría, que es un espacio cultural que maneja Gonzalo Escarpa, que es un poeta muy molón y un agente cultural muy importante, que además es muy amigo mío y lo quiero mucho. Y el año pasado por primera vez me propuso ir a hacer un taller allí a Madrid. La verdad es que la experiencia fue buenísima. Yo iba un poco diciendo, vale, aunque llevo años haciendo docencia, nunca había hecho docencia de literatura y tal. Y bueno, me tiré en la piscina y dije, vale, vamos a probarlo. Y la verdad es que la experiencia fue muy buena. La gente que vino se quedó muy contenta. Yo tenía mucho miedo de pinchar porque además era en Madrid, que no, Claro. que cuando vas de Valencia a Madrid no siempre sabes si va a funcionar. Funcionó muy bien y la experiencia fue muy buena. Entonces me llamó Gonzalo hace un par de semanas y me dijo, oye, vamos a hacerlo otra vez, pero vamos a hacerlo online porque evidentemente ahora, sobre todo en un espacio alternativo como la Piscifactoría, que es muy pequeño, es imposible hacerlo presencial. Claro. Entonces, mañana lanzaremos bueno, toda la información de la piscifactoría y tal, y a partir de mañana todo el mundo se puede apuntar. Es un taller que sobre todo está centrado en experimentación y límites de la novela. Es decir, al final, gente que quiera probar cosas que estén más allá del ABC de la novela, ¿no? Y que quiera aprender un poco. Hay una parte didáctica que tiene que ver con, obviamente, hay una parte histórica, hay una parte didáctica, pero sobre todo hay una parte práctica en la cual lo que vamos a ver es cuántas cosas puede ser una novela, ¿no? Yo siempre digo cuando me preguntan que a mí hubo algunos libros que fueron los que me hicieron explotar la cabeza, ¿no? Uno fue el de Nocilla de Fernández Mayo, pero normalmente todo el mundo leyó el primero. A mí me pasó una cosa muy rara, que es que el primero que leí fue el tercero, que para mí, luego habiendo leído los otros, es el más interesante, porque el tercero es, toda la primera parte del libro es cómo él escribe los dos anteriores, contándolo desde un hotel, sobre todo hablando de que la Coca-Cola es el único sabor que es irreproducible en la naturaleza. Pero bueno, es el típico libro que acaba con un cómic de Max y es el típico libro que de repente dices, hostia, que un libro puede ser cualquier cosa, ¿no? Y a mí me voló la cabeza. Otro autor que a mí me cambió mi idea de lo que era un libro es Oscar Wilde, que es un escritor muy joven también de Castellón. Yo el primero que leí fue Los últimos días de Roger Lobus, que lo recomiendo mogollón, que es de Aristas Martínez. Y de repente, es el típico libro que de repente dices, ostras, que un libro es cualquier cosa, ¿no? En el mejor sentido, de, ostras, que en un libro yo puedo contar cualquier cosa que para mí sea interesante y para el lector pueda ser interesante, ¿no? Y, y lo que intento con este taller es reproducir un poco lo que me pasó a mí con esos libros, ¿no? Decir, oye, ¿quieres meter un fotomontaje dentro del libro? Mételo. ¿Quieres no seguir un narrador que sea todo el rato igual? Es decir, un poco intento reproducir esa cosa que a mí me hizo explotar la cabeza, ¿no? Es un taller súper divertido. Debería apuntarse todo el mundo, creo yo. Claro que sí. Y además, bueno, No, lo pero hemos de comentado verdad, antes, pero... Perdón, David, oh, perdón. perdona. No, No, decía que es un taller que es muy interesante para gente que quiera, que esté pensando en hacer libros que no sean simplemente un planteamiento nudo y desenlace, ¿no? Que eso es a lo que jugamos en el taller. y se está creando además una escuela muy joven, que lo hemos comentado antes, sobre, bueno, pasa con poesía, también con novela, que en un momento donde son las nuevas tecnologías las que parecen que irrumpen y el papel está muriendo, gente muy joven, de 20 años, de 17, están haciendo creaciones literarias y están consumiendo mucha literatura en bares, en cafés, que parece que puede haber un resurgir, ¿no? Y sobre todo con esto mismo, de una manera muy original y muy divertida, porque realmente nos tenemos que divertir. Sí, yo creo que hay dos vertientes. Una es, por un lado, en Valencia, por ejemplo, ahora toda la gente que está montando el circuito de poesía, casi toda es gente muy joven. Eso de por sí ya es algo muy bueno, porque quiero decir, hay gente joven interesándose por un mundo que es el de los libros en general, que está absolutamente obsoleto, ¿no? Y que o mucho cambian las cosas o tiene un futuro muy incierto. Entonces, ya digamos, que haya un montón de gente joven cogiendo, no solo participando, sino organizando, eso es súper interesante, ¿no? Y es súper bueno. Y por otro lado está el que vamos a poder sacar de eso, ¿no? En un mundo cultural que está súper empobrecido, ¿no? Está súper empobrecido, pero mira, antes hablábamos lo de los museos y a mí me parece súper interesante
Yo estudié Bellas Artes y soy animal de museos. Yo veo prácticamente todo lo que se expone. En los 2 últimos años, uno ve la cantidad de gente que va al Centro del Carmen, por ejemplo, y dice, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es posible que de repente vayas un domingo al Centro del Carmen y esté lleno de gente? Tú te ibas hace 5 años al IBAM un domingo y no había nadie. Totalmente. Ahí lo que están pasando son varias cosas. Una muy importante es que los centros de arte en Valencia están haciendo una cosa bastante bien, que es fomentar un tipo también, en el Centro del Carmen en concreto, por ejemplo, fomentar un tipo de eventos que tienen que ver también con cosas en vivo y con no sé qué, que hacen que la gente se acerque y pique, ¿no? Y entonces empiece a ir. También tiene que ver con el cambio de política en el IBAM, con de repente se están haciendo exposiciones más interesantes y tal, pero a mí eso, por ejemplo, es una cosa que me sorprende mucho, ¿no? De repente, hostia, una cosa que pensábamos que ya estaba muerta o que solo era para un reducto muy mínimo como los museos, resulta que pueden estar llenos de gente joven. Joder, eso es que no estaba todo tan perdido, ¿no? Y que la cultura no se ha convertido en algo tan residual, sino que en función de cómo lo gestiones y de qué herramientas utilices, se pueden convertir en algo de gente muy joven, ¿no? El Centro del Carmen está lleno de gente muy joven y eso es, para mí, una de las cosas, una de las mejores noticias, ¿no? Claro, y sobre todo también participando, ¿no? Que la cultura debe ser participativa. Si no tenemos ese intercambio, ¿para qué sirve la cultura? Si no podemos intercambiar opiniones, intercambiar arte, intercambiar Claro. creaciones o lo que hemos consumido en los últimos meses. Yo también me quedé flipado. Yo, de hecho, he hecho festival de música, bueno, sabes, en el Centro del Carmen. Esa apertura es algo que se agradece y sobre todo si desemboca en que mucha gente se acerca a la cultura, Claro. es la línea que tenemos que seguir, sobre todo en un sector que siempre hemos estado en crisis y con la que se va a avecinar ahora, seguramente. Claro. Sí, sí, sobre todo es de repente una sorpresa, ¿no? Para gente que siempre lo hemos visto muy empobrecido, de decir, ostras, si no es que estuviese perdido, ¿no? Es que se puede hacer de otra manera. Y eso es fenomenal para la gente que trabajamos en la cultura, pero es fenomenal para el mundo, me refiero. Para la sociedad. Hay gente que está consumiendo cultura y eso significa espíritu crítico, eso significa una serie de cosas que son súper importantes para en un momento como en el que estamos pensar que hay gente que está desarrollando herramientas para tener un espíritu crítico y eso es fundamental porque estamos al borde del precipicio todo el rato, ¿no? Totalmente. Si solamente de hecho sirve para eso, un enriquecimiento de ese espíritu crítico, la sociedad Claro. irá mejor y esperemos que sea así, la verdad. Uh-huh. Ya veremos en el futuro y hablando de futuro, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo ves? Mira, yo he hecho una cosa este año que es como... Yo llevo dedicándome a la cultura desde que tengo uso de razón. Cuando tenía 15 años dibujaba cómics para el Kamakuk. Cuando he tocado música toda la vida, he montado exposiciones, he montado festivales de arte, he escrito libros. Toda la vida dedicándome a la cultura siempre ha sido un mundo precario. Sigue siendo un mundo precario, ¿no? Cambiar que la cultura sea un mundo... Yo tengo días en los que pienso, vale, quiero decir, la cultura es un mundo precario y lo va a ser siempre, ¿no? Y luego hay días en los que empezamos una conversación como esta y decimos, ostras, pues no, ¿no? No tiene por qué ser precario, porque de repente hay gente que va al museo o de repente hay gente que lee libros. Escribir libros en España, por ejemplo, ahora mismo no es un negocio. Eso es increíble hablarlo así. No escribir libros con mi editorial, que es pequeña y tal. No, escribir libros en general en España ya no es un negocio. Eso es muy bestia. Pero claro, ese mensaje tan bestia que es muy real hace muchas veces como que bajemos los brazos y digamos, fin, esto se acabó, ¿no? Y ahora va a ser de otra manera. Pero luego vemos esos pequeños brotes verdes y decimos, ostras, no, todo es salvable, ¿no? Porque la cultura al final interesa. Porque al final que determinada película sea un poco más arriesgada o que determinado libro que... Hay un montón de elementos que nos dicen, oye, no, dejemos de dar por perdido al espectador o al lector o a lo que sea, que lo que ocurre es que otro tipo de propuestas no tienen un altavoz, no tienen una... Pero cuando ocurren, funcionan. ¿Cómo es posible que David Lynch funcione? ¿Cómo es posible que, no sé, hay un montón de casos, ¿no? ¿Cómo es posible que a Cristina Morales le den un premio nacional de narrativa o que gane el premio anterior que ganó? El libro de Cristina Morales es súper funky. Pues de repente resulta que es que lo que hablábamos al principio, ¿no? Que la gente no es tan tonta.
que le puede gustar o no. Y habrá un montón de gente que no le guste y no por eso es más tonta, pero resulta que ese producto que parecía que tenía que ser por fuerza para minorías, no es para minorías. Un caso que a mí me interesa mogollón también es el de Los Asquerosos, el libro que ha editado Blacky Books de Santiago Lorenzo. Yo hace unos meses estaba en el Cabo de Gata y vi a la típica señora en la playa bronceándose con la movida esta y leyendo Los Asquerosos y dije, joder, algo ha pasado, ¿no? Los Asquerosos, que es un libro que no es que sea súper experimental, pero que es un libro que es lo contrario a un bestseller, pega un petardazo y vende más que todos los bestsellers que tenían preparados un montón de editoriales. Bueno, pues eso significa que a lo mejor estamos menospreciando a los receptores de la cultura, ¿no? Y no deberíamos. Claro. Los lectores y las lectoras están ávidos de nuevas cosas, ¿no? De nuevas experiencias, porque por eso mismo nos tratan como a tontos, pues empezamos a valorar más. Hay gente como Santiago Lorenzo, por ejemplo, que a mí es algo que me impresionó espectacularmente, de una forma espectacular, sobre todo con la feria de San Jordi en Barcelona, que fue el libro más vendido. Creo, si no recuerdo, en Madrid creo del segundo. Y de hecho, el libro menos comercial del mundo. Claro, y el anterior también, vamos, se está vendiendo a raudales y a mí es un libro que me flipa, es el del el que le toca la lotería, el grafo. O sea, me parece espectacular, es súper bizarro. Y vamos, o sea, la historia en sí es muy bizarra. Claro. Pero por eso mismo, la gente estamos ávidos de encontrar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de echar nuestra mente a volar. Y además tiene sentido, porque quiero decir, vivimos cada vez como vidas más rutinarias, con unos horarios predeterminados, con unas formas de ocio, ahora más todavía, ¿no? Pero claro, unos horarios, unos cursos, unas formas de ocio. Entonces, de algún modo tiene cierto sentido que cualquier cosa, cualquier forma disidente dentro de la cultura, cualquier cosa que se salga de la norma, resulte interesante. Porque obviamente cuando uno se tira todo el día en una cadena de montaje trabajando 10 horas y llega a su casa, necesita algo fácil. Pero resulta de repente que esas formas un poco disidentes funcionan. Porque la gente está harta de toda esta cuadrícula, ¿no? Claro. Estoy totalmente de acuerdo, además. Y es algo que, desde mi punto de vista, tenemos que defender a ultranza. Claro. Eso formará un espíritu crítico en la sociedad y personas que se interesan no solo por la cultura, sino por que otro mundo es posible también, que esto va de esto también un poquito. Mira, y hablando de lo que decías del espíritu crítico, es como... ¿qué nos depara el futuro? Yo no sé qué nos depara el futuro, pero me parece que es un momento súper importante para apostar por algunas cosas, ¿no? Nosotros hicimos, bueno, yo solo estuve al principio, pero se hizo todo este movimiento Sentimbles Librerías, que es un movimiento de apoyo a las librerías pequeñas de Valencia, sobre todo a las librerías alternativas. Es un momento súper importante para decir, oye, tenemos en Valencia 5, 6, 10, 12 librerías que tienen cosas que no tienen las otras librerías y que acudimos a ellas constantemente para comprar cosas que no podemos comprar en la Casa del Libro. Es el momento de apostar por eso, ¿no? ¿Podemos salvar ahora las librerías y dejar a Amazon un poco de lado, aunque Amazon vaya a seguir creciendo? Es un momento para apostar por ello, ¿no? Es un momento para intentar apostar por las cosas que nos parecen importantes, porque cada vez estamos más cerca de que todas las cosas que nos parecen importantes, que sean minoritarias, se vayan fuera, ¿no? Entonces, probablemente si no lo hacemos ahora, en algún momento ya no vamos a poder hacerlo, ¿no? Por supuesto. Además, creo que es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Claro. Y en una situación de crisis, bueno, la crisis de la cultura siempre la ha habido, pero una situación de crisis social como la que se nos avecina o en la que ya estamos, tenemos que defender a ultranza eso, además. Claro. Sí, totalmente. Pues vaya. Bueno, David, ha sido un auténtico placer. Me están diciendo que ya es casi la hora. Menos joder, cuarto. Espero no haber pegado una chapa terrorífica, porque siento que... ha sido un placer. Yo estaría hora y media más, y me iba a abrir otra cerveza y todo. Parece que estemos aquí de tertulia, tengo unas ganas espectaculares y más de literatura. Y con Mr. Perfume, hay que leer mucho a Mr. Perfume. Lo que hemos dicho antes, tenemos que defender lo nuestro, que si no nos lo van a quitar, que lo están deseando, y eso es verdad. Entonces, nada, yo simplemente agradecerte enormemente que hayas participado, la charla que has dado, siempre de conocimiento. Me parece la sensación de que me voy a la cama más culto. Agradecer a la Casa de la Mar la oportunidad que nos brinde, que nos brinda con esto, a Javi, el técnico, ahí en control. Y ahora es tu turno.
¿Qué te apetece comentarnos para terminar? No, no sé, la verdad es que ya me he vaciado, me he quedado como una cáscara De eso se hueca. trataba, hermano, de eso se No, trataba. creo que lo he comentado todo. No, al hilo de lo último que estábamos comentando, de verdad que sí creo que es importante en este momento apoyar determinados proyectos, no solo las librerías, las salas de teatro, toda la gente que desde el underground, sobre todo a la gente que somos consumidores de cultura y de cultura no necesariamente mayoritaria, es el momento de apoyar todas esas propuestas porque lo están pasando muy mal, ¿no? Y nada más. Lo dicho, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad y tenemos que salir adelante como sea y vamos a luchar porque somos luchadores y luchadoras. Así Claro. que seguiremos en ello. Muy bien. Y gracias por contar conmigo y me lo he pasado súper bien. Por favor, ha sido un honor y un placer el escucharte y espero que la gente la haya disfrutado mucho. Así que a ver si nos vemos de verdad y un buen Muy bien. abrazo y hablar Claro. de literatura tocando los libros. Muy bien. Un beso fuerte, hermano. Gracias por todo. Chao. Hasta luego.